Berlín, 1945. La caída de un imperio no suele ser un acontecimiento agradable. En el epicentro del colapso del Tercer Reich, bajo los escombros de la Cancillería nazi, una joven de apenas 24 años se aferró a un papel y un lápiz, documentando los últimos deseos de uno de los dictadores más temidos del siglo XX. Esa mujer, Traut Junge, no sabía entonces que su verdadera batalla por la redención no se libraría únicamente en el búnker, sino 6 décadas después, frente a una cámara en un acto final de confesión. La narrativa de este personaje sobre su tiempo como secretaria personal de Adolf Hitler desde 1942 hasta el suicidio de él en 1945 se encuentra irrevocablemente ligada a la controversia. Por décadas guardó silencio, luchando contra la insoportable dualidad de su experiencia. Su historia, anclada en su testimonio final en el documental Blind Spot, Hitler's Secretary, del año 2002, confronta esa dualidad. La figura de un jefe agradable y un amigo paternal que era, al mismo tiempo, uno de los criminales más atroces que jamás había existido. La joven que el mundo conocería como Traut Junge nació el 16 de marzo de 1920 en Múnich bajo el nombre de Gertraud Holmes. Sus padres fueron Max Holmes, teniente del ejército de reserva, y Hildegard Sottmann. Junto a su hermana menor Inge, creció en un ambiente donde sus sueños apuntaban lejos de la política. Su gran deseo de adolescente era convertirse en bailarina profesional. Este sueño artístico, sin embargo, se topó con la dura realidad económica y la maquinaria estatal nazi que regía desde 1933. Aunque completó un curso de taquigrafía y mecanografía para ganar dinero lo antes posible y apoyar a su madre, su aspiración por el arte persistió. La llegada de la Segunda Guerra Mundial en 1939 marcó el final definitivo de su ambición juvenil. Después de aprobar sus exámenes de baile en 1941, Traut se encontró con que las regulaciones sobre el control estatal de trabajos y lugares de trabajo habían entrado en vigor. Eso significaba que no se podía trabajar de lo que a uno le gustaba. Había que hacer lo que más importaba al Estado, y se necesitaban secretarias y mecanógrafas con taquigrafía mucho más urgentemente que bailarinas. De ese modo, su futuro lo decidió la utilidad burocrática del Estado y no el sueño que ella había alimentado. Frustrada, se mudó a Berlín y encontró trabajo en la Cancillería del Reich. Su oportunidad de entrar al séquito de Hitler surgió a través de una serie de casualidades, incluyendo un concurso de mecanografía y una recomendación a través de contactos cercanos al círculo de poder nazi, entre ellos Albert Bormann, hermano de Martin Bormann, para quien Traut trabajó al inicio. Posteriormente fue seleccionada con apenas 22 años como una de las secretarias privadas de Hitler, junto a Gerda Christian y Johanna Wolf, secretarias veteranas que llevaban tiempo como parte de su personal. Al entrar en servicio en diciembre de 1942, Traut se describía a sí misma como alguien fácil de impresionar y apolítica. El dictador que ella conoció en las audiencias privadas contrastaba fuertemente con la imagen pública del orador rabioso. En el círculo íntimo, Hitler se presentaba como un hombre de carácter afectuoso, con una voz tranquila y suave. Era muy encantador y cordial con las mujeres de su entorno, una actitud que difería de su trato menos cordial hacia los hombres. Esta manifestación de dos facetas contradictorias, más doméstica y menos ideológica en privado, permitió a Traut y a otras mujeres de su círculo concebir la relación como personal y privilegiada, solidificando su lealtad hacia el Hitler que ella conocía, y como consecuencia desvinculando de manera emocional su trabajo de las atrocidades del régimen que ella ignoraba. En los siguientes 2 años y medio, Traut acompañó a Hitler a sus diversos cuarteles generales, incluyendo el famoso Berghof, situado en los Alpes bávaros, y más notoriamente la guarida del lobo, localizada en los bosques de Prusia Oriental. Los recuerdos de ella en los mencionados sitios se centran a menudo en detalles triviales, ya que Hitler no hablaba a menudo de política o de la guerra con sus secretarias. En su lugar abundan las anécdotas cotidianas, la obsesión de Hitler por el calor y su aversión a las habitaciones muy cálidas, el cariño que éste sentía por su perra Blondie, sus quejas sobre el clima pantanoso de Prusia Oriental y los mosquitos que abundaban en la guarida del lobo. La única excepción a esta rutina austera eran sus llamadas telefónicas nocturnas con su amante Eva Braun. A principios de 1943, Traut inició una relación con Hans Junge, asistente personal de Hitler, lo cual no era un secreto para nadie cercano al Führer.
cuando los turnos de servicio lo permitían, Traut faltaba a las comidas para escaparse con Hans a dar largos paseos por las montañas bávaras o a realizar excursiones por los alrededores del Berghof, lejos de la atmósfera opresiva que rodeaba a Hitler. Alentados por el mismo Hitler, la joven pareja se casó el 19 de junio de 1943. Al mes siguiente, Hans se unió a las Waffen-SS y fue enviado al frente a combatir. No obstante, este matrimonio fue breve. Hans murió en combate en agosto de 1944 durante la batalla de Normandía. Según algunas fuentes, la muerte de Hans le sentó mal a Hitler, quien asumió la difícil tarea de informarle personalmente a su secretaria sobre la muerte de su marido. Asimismo, le solicitó que continuara como su secretaria, comprometiéndose a cuidar de ella en su nueva condición de viuda, un compromiso que se desvanecería al año siguiente con la caída del Reich. A inicios de 1945, la guerra para Alemania estaba más que perdida. El 16 de enero de 1945, Hitler se instaló en el búnker de la Cancillería en Berlín junto a su séquito más cercano. Traut descendió con él a ese laberinto subterráneo donde también se refugiaron Eva Braun, Joseph Goebbels con su familia y una treintena de personal de apoyo. Durante las primeras semanas, Hitler mantuvo cierta apariencia de normalidad, celebraba reuniones militares en su despacho de la Cancillería del Reich y tomaba el té con sus secretarias antes de regresar al refugio subterráneo para pasar la noche. Sin embargo, a medida que los bombardeos se intensificaban y las noticias del frente empeoraban, el Führer abandonó toda pretensión. Rara vez salía del nivel inferior del búnker, donde las conferencias militares se extendían hasta el amanecer. A inicios de abril de 1945, más de 2 millones de soldados rusos rodearon Berlín. En apenas 2 semanas avanzaron desde las afueras hasta el centro de la ciudad. El sonido de los disparos y las explosiones ya no era lejano. Los soviéticos combatían a escasos cientos de metros del búnker donde Hitler se aferraba a lo que le quedaba de vida. Para Traut, aquellos días se convirtieron en una pesadilla claustrofóbica. El aire viciado, el espacio abarrotado, el ruido incesante de las explosiones sobre sus cabezas y las largas noches mecanografiando mientras el Tercer Reich se desmoronaba. A pesar del escenario apocalíptico en el que se encontraba, su lealtad hacia el dictador permaneció intacta hasta el fin. En la madrugada del 29 de abril fue espectadora de un ritual muy surrealista. Hitler y Eva Braun contrajeron matrimonio ante testigos como Joseph Goebbels y Martin Bormann, marcando un momento íntimo en un escenario de destrucción y desesperación. Inmediatamente después de la boda, Traut Junge asumió su tarea más significativa. Hitler la convocó para dictarle su voluntad final, un testamento político y personal. Ella relató su profesionalismo técnico bajo presión, señalando que, al escribir el último dictado, apenas cometió errores. Es así que ella, sin quererlo, sin ella pedirlo, se convirtió en testigo directo de las últimas horas de vida de uno de los personajes más nefastos de la historia universal. El 1 de mayo, Junge salió del búnker con un pequeño grupo, intentando escapar de la ciudad. El grupo, liderado por el general de las SS, Wilhelm Mohnke, incluía a la secretaria Gerda Christian, Else Krüger y el piloto personal de Hitler, Hans Baur. Traut logró evadir el asedio inmediato y escapar de Berlín hasta el río Elba, pero al no poder cruzar hacia las líneas aliadas occidentales, se vio obligada a regresar a la capital. Un mes después de su fuga, fue arrestada el 9 de junio de 1945 por miembros civiles de la administración militar soviética en Berlín. Durante su detención, escuchó los relatos desgarradores de sus guardias sobre las atrocidades cometidas por el ejército alemán en la Unión Soviética. Fue entonces cuando comprendió que gran parte de lo que creía saber sobre la guerra en el este no era más que patrañas de la propaganda nazi, y que la brutalidad soviética contra los alemanes era una respuesta directa al horror que Alemania había sembrado primero. Llegó a estar recluida en varias cárceles, donde fue interrogada con frecuencia sobre su papel en el entorno de Hitler y los acontecimientos que rodearon su muerte. Liberada en diciembre de 1945, permaneció confinada en el sector soviético hasta que, enferma de difteria, ingresó en un hospital británico en vísperas de Año Nuevo. Allí su madre consiguió los documentos necesarios para sacarla de Berlín. En febrero de 1946 cruzó la zona soviética hasta llegar a Baviera, donde fue brevemente detenida e interrogada por los estadounidenses antes de obtener su libertad definitiva.
Traut quedó libre para enfrentar la Alemania de la posguerra y el peso de sus recuerdos. El proceso de desnazificación, que buscaba la depuración germana de toda influencia nazi, fue vivido por Junge y muchos otros alemanes como una mera formalidad, ya que ella nunca perteneció al partido nazi. A diferencia de muchos que sirvieron al régimen nazi y justificaron sus acciones, Traut vivió con una culpa profunda. Trabajó como periodista financiera, pero se vio obligada a una jubilación anticipada debido a una depresión severa, síntoma del peso moral que cargaba. Por casi 6 décadas vivió en silencio sobre su pasado, incapaz de perdonarse a sí misma por haber sido, en sus propias palabras, aquella joven tonta que eligió la comodidad de la ignorancia. En las décadas posteriores a la guerra, participó en varios documentales y entrevistas sobre sus experiencias. Apareció en la serie documental británica El Mundo en Guerra, del año 1973. También fue entrevistada para el libro The Bunker, de 1975, y colaboró en el documental de la BBC La atracción fatal de Adolf Hitler, de 1989, donde discutió de forma extensa sus impresiones sobre Hitler y los días que estuvo en el búnker. En sus últimos años sintió una necesidad apremiante de hablar. Animada por la historiadora Melissa Müller y el artista André Heller, decidió publicar sus memorias y participar en el documental Blind Spot. Su motivación, según relató, no era predicar la moralidad, sino lograr que otros comprendieran cuán fácil era caer en la fascinación de Hitler y cuán difícil fue para ella vivir durante décadas con el conocimiento de haber servido a un criminal. Traut Junge murió de cáncer en su natal Múnich el 10 de febrero de 2002 a los 81 años, el mismo día que se estrenó Blind Spot en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Sus memorias sirvieron de inspiración para la aclamada película El hundimiento, del 2004, que ofreció una mirada inmersiva a las 2 últimas semanas de vida de Hitler. En esta producción, el papel de Traut Junge fue interpretado de modo magistral por la actriz Alexandra María Lara. Su legado no es el de una heroína ni el de una villana, y su testimonio permanece como un recordatorio que la historia no solo la escriben los tiranos, sino también quienes, por fascinación, miedo o indiferencia, eligen no reconocer el mal frente a ellos. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó, regálanos un like y deja tu comentario diciéndonos qué otro tipo de video histórico te gustaría que hiciéramos.